Hola Dulce, ¿cómo estás? Hola Vicente, Hola señorita, ¿cómo están? bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Hola Ignacio, hola Antonia Araya, hola Antonia López. ¿La Antonia Araya? Hola, señorita Anita. Hola Anto, ¿cómo estás? Acá en el mundo real. Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Hola Alan, hola Oscar. Antonia, ¿y ese milagro que te conectaste? Buenos días, profe. Hola Emilia. No cierres la puerta, por favor. Ya, voy a comenzar a grabar. Sí, Emilia, sí, parece que le respondiste. Voy a comenzar a grabar y también voy a comenzar con la clase del día de hoy, ¿ya? Ya. En la clase del día de hoy vamos a comenzar con la unidad 4, ¿ya? Y la unidad 4 es sobre datos y probabilidades, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es representar tablas, o sea, representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para comenzar antes, lo que debemos de recordar es cómo vamos a representar nuestros datos, ¿ya? En los años anteriores, ustedes trabajaban con los datos, por ejemplo, si necesitaban hacer una encuesta, decían, por ejemplo, cuántos estudiantes del curso, por ejemplo, preferían el trap, cuántos preferían el pop, cuántos preferían el K-pop, cuántos preferían el reggaetón. Ejemplo. Entonces ustedes anotaban que 10 les gustaba el trap, que 5 les gustaba el pop, que 2 les gustaba el K-pop y que 15 les gustaba el reggaetón. ¿Ya? Eso que que yo les acabo de decir, tenemos los datos de la encuesta y cuántas personas gustan de eso, ¿ya? Y esos son los datos que yo voy a utilizar. Entonces, todo esto me permite saber más o menos cuántas personas están dentro de la muestra. Ya, eso ustedes lo graficaban en una tablita, ¿verdad? Ponían el nombre, algunos le hacían rayitas para hacer la encuesta, otros iban poniéndole números, etcétera. Cada uno tenía su estrategia para poder completar la tabla. Y eso de las estrategias, por ejemplo, de poner rayitas, después terminaban igual contabilizando cuántas rayitas habían, por ejemplo, para el K-pop. En este caso habíamos dicho que eran 5. Entonces, ponían al lado del K-pop, ponían 5. Después, al lado del pop, no se ponían 10. Al lado perdón, ese era el trap. Al lado del trap ponían 10, al lado del reggaetón ponían 5, etc. Entonces, después hacían ustedes, contaban, ya, el total de la muestra fue, ejemplo, 30. ¿Ya? Y todo eso son las tablas de frecuencia, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos saber, espérenme, un poquito. Lo que necesitamos saber, voy a dejar de compartir un momento, que no sé qué sucedió. No me deja avanzar, ni por ningún lado. Ahí, ya. Lo que entonces vamos a ver es, bueno, ya dado los ejemplos, ¿qué es la frecuencia absoluta? Entonces dice que hace referencia a la cantidad de veces que aparece una variable dentro de una muestra, ¿ya? Y la frecuencia relativa es la división, es el cociente entre la frecuencia absoluta y de un determinado valor y el total de los datos, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que yo les estaba dando anteriormente,
la frecuencia absoluta sería, por ejemplo, que 5 personas les gustaba el K-pop, de que 10 personas gustaban del trap y que 15 personas gustaban del reggaetón. ¿Ya? Esas son las frecuencias absolutas. ¿Ya? Entonces ahora lo vamos a ver con un ejemplo en una tabla. ¿Ya? Entonces dice, lo podemos observar en la tabla siguiente, bueno, en la siguiente tabla, la cual muestra los alumnos destacados en los octavos años. ¿Ya? En este caso, dice que el octavo A tiene una frecuencia absoluta de 6, el octavo B de 5 y el octavo C de 9. Si yo sumo todos esos valores, el 6, el 5 y el 9, me va a dar un valor de 20. ¿Ya? Entonces, 20 son los estudiantes destacados de ese curso. ¿Ya? Y esa es la frecuencia absoluta. Nosotros llegábamos hasta ahí, hasta la frecuencia absoluta. Eso era lo que nosotros sabíamos hacer. ¿Ya? Y después de eso, nosotros lo que hacíamos, graficábamos, hacíamos ya sea un gráfico de torta, o hacíamos un gráfico lineal, o hacíamos un gráfico de barra o de barra doble, según lo que me estaban consultando. ¿Ya? Ahora nos vamos a agregar estas dos frecuencias, ¿ya? Que es la relativa y la relativa porcentual. Tal como decía en el PPT anterior, dice que la frecuencia relativa es el cociente o es la división entre la frecuencia absoluta y el determinado valor, o sea, entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de los datos. Entonces, en este caso, sabemos de que el total de los datos son 20 y la frecuencia absoluta son 6. Entonces yo divido 6 dividido en 20. Y eso me va a dar 0,3. ¿Ya? Esto ustedes lo pueden hacer, obviamente, yo les he dicho que pueden utilizar la calculadora. Después, la frecuencia absoluta en este caso vendría siendo 5 y el total vendría siendo 20. Entonces yo divido 5 dividido en 20 es igual a 0,25. Después lo mismo, 9 dividido en 20 es igual a 0,45. Y 20 dividido en 20 me da 1. Siempre, cuando yo ya estoy en el último, en el total, siempre me tiene que dar 1. Porque ese es el 100% o es el total, ¿ya? Siempre, siempre, si me da más de 1 acá abajito en la última, en donde dice total, está malo, ¿ya? Y si me da más de 100%, también va a estar malo, ¿ya? Ahora, en la frecuencia relativa porcentual, como siempre me va a dar 0, algo a mi división, ¿ya? Quiere decir que si yo pongo 0,3, eso es el 30%. Acuérdense de que esto, el porcentaje, eso lo vieron en el primer semestre, el porcentaje es como si yo dijera, en este caso, 3 o 30 100avos, ¿ya? O, en este caso, al yo decirlo, este sería 0,3, 3 décimos. Pero yo le tengo que agregar a todos, acá, un 0. ¿Por qué? Para que tenga la misma cantidad de números o de dígitos después de la coma. ¿Ya? Entonces, en este caso sería 30 centésimos, ¿ya? O 30 cienavos también puede ser, al representarlo como fracción, y me va a dar 30%. Acá lo mismo, sería 25 centésimos, me sería el 25%. 45 centésimos sería 45%. Y ese 1 es un entero, por lo tanto, correspondería al 100%. Algo que no hayan entendido de acá, que no hayan comprendido, que de dónde saqué los datos, que dónde puse el dato, ¿algo relacionado? ¿Si me pueden ustedes indicar?
Alan dice que no. ¿Alguien más tiene algo más que decir? Creo que... ¿de dónde saqué ese 30? Me preguntan acá. De la división Emilia. Yo dividí el 6 en el 20, ¿ya? Ese 6 dividido 20 me va a dar 0,3, ¿ya? Entonces, tal como les decía yo anteriormente, si yo no, acá como tengo 2 dígitos después de la coma, yo a este le agrego un 0, ¿ya? Acuérdense que en los números decimales nosotros tenemos siempre que igualar la cantidad de dígitos. Entonces, acá yo le agrego un 0 y ahí me aparece el 30, ¿ya? ¿Entendió ahí de dónde apareció o no? Casi. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Vamos a seguir. Entonces ahora nosotros vamos a hacerlo todo esto juntos, ¿ya? Entonces dice, la siguiente tabla muestra las votaciones para presidente de cursos de un 7º año, ¿ya? Y ustedes desde la casita tienen activado el lápiz, ¿ya? Entonces necesito que alguien me ponga cuál es la cantidad de votos, que me diga, señorita, yo lo voy a hacer. ¿Cuánto es la cantidad de votos que tengo? Ya tenemos que Marcelo tiene 9 votos, Josefina tiene 18, Loreto tiene 3, nulos o blancos hay 6, ¿ya? Hay Entonces, 36. ya, póngalo. ¿Cuánto Pero dijiste? a mí me dio 33. A ver, porque Suma estoy bien. en celular, entonces. ¿Ah? No puedo ponerlo porque estoy en celular. Ah, ya. Pero no Porque es 9 más 18 más 3 más 6. Nos Es da, 36. da 36, justamente. Póngalo. ¿Quién fue la que dijo la Anaís o la Dulce? Yo, La Anaí. Anaís. Ya. Póngalo ahí si es que puede. ¿Lo puedes poner, Anaís? Muy bien. Ahí lo puse. Ya. Ya. Ahora, tenemos la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa, ¿qué es lo que debíamos hacer? Dividir Dividir. ¿Qué dividíamos? el 9 por el 36. Muy bien. Entonces, Tomás, hágalo. Puedes ocupar el celular para resolver cuánto te da la frecuencia relativa. ¿Ya? Dile ahí a la Fernanda que te ayude. Ya, ¿cuánto te da eso, Tomás? El 9 dividido en 36, ¿cuánto daba? 0,25. 0,25. Muy bien. Póngalo ahí. Y si eso, Tomás, si lo representamos ahora como, como porcentaje, ¿cómo quedaría? 25%. 25%. Póngalo también al lado en la frecuencia relativa porcentual, entonces. Sí, esto es súper fácil en verdad, si no tiene mucha ciencia. Ya. Josefina, ¿quién quiere hacer la de Josefina? Si no, voy a empezar yo a decir, así que... Yo, Ya. ¿Quién yo dijo? la María. Ya, María. Hágalo nomás.
¿Qué tiene que Es que hacer? no puedo escribir, pero sí lo sé. Ya, dígame entonces, yo lo hago. 18 entre 36 es 0,5. Espera un poquito, que tengo que... ya. ¿Cuánto me dijiste? 18 entre 36 es 0,5. 18 entre 36. Y me daba como resultado, ¿verdad? 0,5. ¿Y eso como fracción cómo quedaría? El 5%. A ver, ¿cómo quedaría ahí? ¿Qué había que hacer cuando tengo que igualar la cantidad de números decimales? ¿Qué debería hacer entonces ahí? Agregarle un 0. Agregarle un 0. Entonces, ¿cuánto quedaría? El María. 50%. Ya, muy bien, Anaís. Acuérdense que ahí solamente tiene un número decimal, entonces tengo que ponerle para que se me haga más fácil también ver cuántos decimales son, un 0 más. Ya, ¿quién va a ser la de Loreto? ¿Quién va a ser la de Loreto? Ya. Voy a ver. Maxi. Hágame la de Loreto. Maxi. Si no puede hacer el cursor, dígame lo que tiene que hacer y yo lo hago desde... Ay, ahí lo está haciendo. ¿Cuánto da eso, Maxi? Maxi, hágala con la calculadora. Me da 0,08. Ya. Ya lo voy a hacer, lo voy a poner yo acá. Uy, a ver. 0,0. Da 0,83, ¿ya? Pero lo vamos a aproximar. Ya como el 3 está está bajo el 5, lo vamos a dejar como 0,8, como lo dijiste tú, y eso correspondería al 8%. ¿Ya? ¿Por qué acá lo dejé como 8% y no como 50%? Porque aquí no es necesario agregarle otro 0 porque ya tiene 2 dígitos después de la coma. ¿Ya? A diferencia de este 5 que hubo que agregarle el 0 para que estuviera con 2 dígitos. Ya, vamos con los nulos y los blancos. ¿Quién lo quiere hacer? O si no, digo yo al azar. ¿Mm? Perfecto. Tiare. Tiare Miranda. Tiare Miranda, estoy esperando. Lo puede hacer desde el celular, así que no me digan que no lo pueden hacer. Ah, ya, muy bien. Ahí me dice que al tiro lo hace. ¿Ya? Ya pues Tiare, que para que después no ocupemos más minutos de la clase. Yo dije lo que era.
Ya, muy bien, ahí tiene. Miren lo que sucede acá, pero me tiene un poquito. En 0,16 da es 0,1666666. Como ya este de acá arriba lo aproximamos para abajo, ya dijimos de que era 0, como era 0,83333, lo dejamos como 0,8. En este caso lo vamos a dejar ya no como 0,16. ¿Cómo lo dejaríamos? ¿Como un 6%? No. Podríamos aumentarlo. En este caso tendríamos que dejarlo como 17, ¿ya? Porque ese 10 sería como, lo voy a hacer acá arriba, 0,16,6. Y el 6 va a quedar en el fondo periódico, siempre se va a repetir, ¿ya? Entonces, como este de acá lo aproximamos para abajo, este lo vamos ahora a dejar hacia arriba, porque el 6 está sobre el 5. ¿Ya? Entonces lo vamos a estimar. ¿Se acuerdan cuando decían de que si me tenían que dar devuelto 3 pesos, ya no me daban esos 3 pesos? ¿Se acuerdan o no? En cambio, ¿Cómo eso cuando de los tres? ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás que eliminaron las monedas de un peso? Sí, Ya. Y la idea de eso es que ya no me tuvieran que dar cambio de monedas chicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una polera costaba 900, ejemplo hipotético, 999 pesos, me iban a tener que dar un peso de vuelta. Entonces, la idea era eliminar esas monedas chicas y como me tenían que dar un peso, lo iban a redondear, digamos, y ya no me iban a dar ese peso, lo iba a perder. Mientras que a mí se me tiene que dar, si la polera costaba 994 pesos, me van a tener que dar un vuelto de 6 pesos, ¿ya? es de lucro. Entonces, como ese peso, como son 6 pesos, ahora este valor me lo van a redondear y en vez de darme esos 6 pesos, me van a dar 10 pesos. Ahí yo salí ganando, ¿se dan cuenta? ¿Entendiste, Yale? Sí, entendí. Ya. Entonces, en este caso vendría pasando, sería lo mismo. Entonces, yo voy a redondear y en vez de quedarme ahora 0,16, me va a quedar en 0,17. ¿Ya? Porque este yo lo redondeé hacia abajo, ¿ya? Y este ahora yo lo voy a redondear hacia arriba, ¿ya? Eso sería. Ahora, sumemos las frecuencias relativas. ¿Cuánto quedaría acá? Ese 0,25, 0,5, 0,8 y 0,17 que quedó en el fondo. Ahí este aquí me queda 17%. ¿Cuánto me da ahí? 0,25, 0,5, 0,8 y 0,17. ¿Cuánto me da? 100%. 100. Entonces me da 100. Ahí me da 100. Ya, o sea, perdón. Me daría 36 de 36. Eso es. ¿Ya? Y acá me daría 100. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les pido un favor a los que estuvieron rayando, ¿pueden borrar la pizarrita para que
hagamos ese. Ya, este lo vamos a hacer más rápido para que... ¿Cuánto es? 14 más 18 más 6 más 2. 14 más 18 más 6 más 2. ¿Cuánto es eso? Ese de 36, ¿quién lo puso? ¿El Alan parece o no? No. ¿Quién puso ese 36? Si ahorita no lo puedo borrar. No, no importa. Daba 40. ¿Ya? Eso da 40. Ah, ya, muy bien. Ahí está el Abel muy bien participando. Entonces, aquí en este caso es de intervalos, ¿ya? Este es el intervalo de las calificaciones de un estudiante X o de un curso X. Entonces, la frecuencia relativa aquí nosotros tendríamos que dividir el 14 en ¿cuánto? En 40. 40. En 40, muy bien, ¿ya? Y eso 14 en 40, ¿cuánto me da? 0,35. 0,35, muy bien, ahí chiquillos. 0,35, ¿ya? Y entonces acá sería el, ¿cuánto sería acá? 35%. 35%, muy bien. Ya. Aquí sería entonces, ¿cómo sería esta división de acá? 18 dividido en 40. 18 dividido en 40, muy bien, Ignacio. ¿Cuánto sería eso como resultado? 0,45. $0,45. La siguiente, ¿cuánto sería el porcentaje acá? 45%. 45%. La siguiente, la de abajito, ¿cómo sería? 6 dividido 40. 6 dividido en 40. ¿Cómo quedaría eso? 0,15. 0,15. Muy bien. ¿Y entonces el porcentaje cuánto sería? 15%. 15%. Perfecto. ¿Y la siguiente cómo sería? 2 dividido El todo 40. de 40. 2 dividido en 40. ¿Y cuánto quedaría eso? 0,05. 0,05. Ya. Esto me quedaría como entonces, ¿cómo? ¿Cuánto porcentaje? 5%. 5%. La siguiente me va a quedar como 0 dividido en 40. Y me quedaría aquí como 0 nomás. Aquí 0. ¿Ya? 35 más 45 más 15 más 5, ¿cuánto es? 100. 100%. 100%. ¿Ya? Y aquí sería... perdón. 40 de 40, ¿cuánto es? 1. 1. Que de un 100%, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Y esto lo tenemos que hacer ahora. Lo vamos a comenzar a hacer ahora. Y después me lo van a mandar de tarea si es que no lo terminamos. ¿Ya? Entonces dice aquí que debemos escribir los números. Sabemos que el total de los artículos son 1000. ¿Ya? Partiendo de eso. Sabemos que el resultado de esta me tiene que dar 0,20. Este tenemos 0,1. Ya sabemos también que protectores
Son 100. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este ejercicio para que me dé esa frecuencia? Aquí solamente tengo que llenar la tabla. ¿A quién se le ocurre? Ya, acá vamos completando con lo que sabemos. ¿Ya? Si es 0,1, ¿qué porcentaje será acá? 1%. ¿Ah? 1. ¿Segura, Emilia? Tenemos que 10. Ah, ¿verdad? 10. 10%. ¿Ya? Ya ahí ya completamos un dato. ¿Ya? Y para que sea el 10% este ejercicio, el 10% de 1000, ¿cuánto es? ¿A quién se le ocurre? El 10% de 1000. ¿Mm? A ver si aquí por el chat me están hablando. 100, me dice la Bel, muy bien. Miren, y miren qué nos pasa acá. Nos quedan 2 minutos, a ver si es que lo alcanzamos a terminar. Tenemos entonces aquí exactamente la misma. ¿Ven? Entonces tenemos que entonces acá va a ser 1 de 10. Me va a dar entonces acá 0,1. Esto va a ser el 10%. También. Ya tenemos entonces, ¿cuánto porcentaje tenemos del total acá? En total, miren, fíjense. 40%. 40%. ¿Cuánto porcentaje nos falta entonces? 60%. El 60. Miren cómo la hemos completado súper rápido la tabla, no era tan difícil. Ya tenemos el 60%. Por lo tanto, acá, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Para que nos dé el resultado. 6 dividido en 10. ¿Ya? 6 dividido en 10. ¿Cuánto me da? Ah, ya. 6 dividido en 10. ¿Por qué en 10 podría haber sido? Yo lo podría haber puesto como 1000, pero acuérdense que nosotros tenemos que aprender a simplificar de repente las cosas. Entonces me daría 0, ¿cuánto? 60. 0,6 o 0,60, muy bien. ¿Y acá cuánto sería? ¿Cuántos cargadores serían? 600. 600, súper bien. Y acá arriba entonces, es la que nos falta. Oh, chiquillos, se nos queda poquito. ¿Cómo quedaría? ¿Cuántos serían acá? ¿Cuántos audífonos? 200. 200. 2 dividido en 10. Y 2 dividido en 10. Maravilloso, lo hicimos. Ya, chiquillos, se va a cortar en cualquier momento, pero Profe, hicimos la clase hoy día bastante cortita y espero que lo hayan entendido. Dígame, Maxi. que la prueba, la primera pregunta no la entendí, que decía como 1 u 2. Ya, escríbeme un correo y yo te lo respondo. ¿Ya, mi amor? Ya. Ya, chiquillos, cuídense mucho. Espero que haya sido